Buenos días. Un poco por sorpresa he venido escuchando las declaraciones del ministro. Y si bien es importante mencionar, del ministro del Trabajo, y si bien es importante mencionar que es comprensible y totalmente entendible la necesidad y también el interés de preservar el empleo en esta época de cuarentena, también es importante ser precisos en las normas y ser precisos en las situaciones que se presentan y cómo contarles a las personas y cómo darle a las personas. Existen diferentes formas. El ministro ha tenido bastantes imprecisiones cuando se refiere a la suspensión de los contratos de trabajo, ¿no? ¿Qué es la suspensión? Simplemente es un cese dentro de la relación contractual en el que tanto empleador como trabajador cesan sus obligaciones principales. Para el empleador, pagar el salario; para el trabajador, prestar el servicio. Esa es la suspensión. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece cuáles son las causales de suspensión del contrato de trabajo. Son causales que son autónomas entre sí, son independientes entre sí, es decir, y para ser más claros, cada una tiene sus propios requisitos. El ministro ha tratado un poco como de involucrar todas las causales bajo los mismos requisitos y demás. En un principio dijo que la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, el ministerio debía dar un concepto de fuerza mayor o caso fortuito. Ok, después corrigió y dijo no, eso le corresponde a un juez laboral, previo proceso que se debe seguir para determinar si un caso fortuito o una fuerza mayor ameritan o no una suspensión. Sin embargo, sigue siendo impreciso. El día de ayer estuvo en varios medios de comunicación dando algunas aclaraciones. Y en esto lo que pretendo es dar un poco de claridad sobre cómo se puede dar una situación o cómo se puede establecer un contrato de trabajo, que en un contrato de trabajo puedan haber ciertas causales de suspensión de este contrato. Refirámonos a la fuerza mayor o el caso fortuito. De pronto algunos colegas se entrarán a ver, pero simplemente para un mayor entendimiento y en esto, entendámosla como que son hechos o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes o de alguna de las partes que le impida ejecutar ese contrato de trabajo. Tiene más teorías, tiene más cosas, por eso decía que algunos colegas de pronto pueden llegar a decir que es algo incompleto, pero digamos que para entenderlo en este contexto es esto. No, ahí ¿qué tiene que hacer el empleador? Si hay una situación que se presenta que impida que se ejecute el contrato de trabajo, es simplemente comunicar a los empleados, ¿no?, que por una fuerza mayor o caso fortuito, explicando las situaciones de por qué se presenta, informarles simplemente que queda suspendido el contrato de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el trabajador no preste el servicio y el empleador no pague el salario. Ojo, señores empleadores, es importante. Durante la suspensión del contrato usted no le puede exigir al trabajador que realice algún tipo de actividad. Nada, está suspendido el contrato, hay cero actividad. Con el trabajador o grupos de trabajadores que usted haya decidido suspenderles el contrato de trabajo. No es que, ay, venga, ayúdeme o venga esto. Ahí usted le está quitando todo el concepto a lo que es una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, no se puede realizar ningún tipo de actividad. Para esta causal no se necesita autorización del Ministerio del Trabajo. La ley no lo prevé. Simplemente con esta comunicación que les mencionaba, en donde se expliquen las razones del tema, igual simplemente con esto debe darse esa suspensión. No necesita autorización ni información al Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa cuando esos hechos o circunstancias cesen, terminen y se puedan volver a reanudar en los contratos de trabajo? Simplemente también se le manda una comunicación a los empleados con toda la claridad que efectivamente se está haciendo y que esta comunicación les llegue a esos empleados, verificando si quieren uno a uno o alguna cosa o alguna forma de verificar que efectivamente les llegó, en donde dice, señor, cesa la labor, preséntese a trabajar nuevamente a partir de determinada fecha. A partir de la fecha de la comunicación, el trabajador tiene 3 días para reincorporarse a su actividad normal y así reanudar ese contrato de trabajo. Hay una cosa importante
Y es que estos hechos de la cuarentena y todas las medidas que ha tomado el gobierno para prevenir la expansión del COVID-19 en el país, no necesariamente, ni para todas las empresas, puede constituir una fuerza mayor. En los decretos que están hay algunas excepciones. Para esas empresas seguramente no constituye una fuerza mayor, de pronto solamente para un grupo de empleados o algo, pero en general, digamos que esas empresas que se encuentran dentro de las excepciones que plantea el decreto, no, en principio, no constituyen una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque pueden seguir ejecutando su labor. De pronto pueden hacer turnos, de pronto pueden haber cosas y de pronto pueden haber medidas para eso. Toca analizar bien el objeto de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuáles son las formas en que lo puede utilizar, si se puede utilizar o no, si hay otras medidas para realizar ese trabajo. No necesariamente constituyen fuerza mayor. Acá toca hacer análisis de varios aspectos para ver si efectivamente se constituye esa fuerza mayor. Finalmente, si el trabajador, por alguna otra razón, que sucede, que no esté de acuerdo con esa medida de suspensión del contrato de trabajo, tiene la libertad de acudir a un juez laboral, ¿no? Para que mediante un proceso judicial se entre y se determine efectivamente si esa fuerza mayor o ese hecho que el empleador consideró como fuerza mayor o caso fortuito, no, era una razón válida para suspender el contrato de trabajo, y ya el juez decidirá. ¿Qué puede suceder? En el evento de que el juez diga que eso no era una fuerza mayor, no era un caso fortuito para suspender el contrato de trabajo, pues seguramente condenarán al empleador a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante esa etapa, y eventual, si llega a demostrarse una mala fe por parte del empleador, condenar a indemnización moratoria por el no pago de esos salarios, que ustedes saben que es un día de salario por cada día de retraso. Entonces, en esto toca ser responsables, no es simplemente, listo, decreto, punto, fuerza mayor, hasta luego, no. Toca hacer un análisis claro sobre eso. Otra cosa que, imprecisiones en las cuales el ministro ha caído, es respecto de las licencias no remuneradas o los permisos no remunerados que da el empleador. Básicamente, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice ese artículo 51 en donde se establecen las causales de la suspensión del contrato de trabajo? Dice, todas las licencias o permisos, obviamente no remunerados, por lo que se da suspensión del contrato de trabajo, no, que conceda el empleador. Conceda. Esto no quiere decir que no pueda él, por iniciativa de ese empleador, solicitar que se presente esa, como lo han hecho algunas empresas, o que se dé esa licencia no remunerada y por consecuente una suspensión del contrato de trabajo. No, la solicitud la pueden hacer cualquiera de las dos partes. No hay ningún problema, no tiene que ser el trabajador, puede ser cualquiera de esas dos partes que puede hacer esa solicitud de la licencia no remunerada. ¿Qué es lo importante? Que haya acuerdo entre las partes y que ese acuerdo se manifieste y sea libre y voluntario. No puede haber coacción de ninguna de las dos partes para ese acuerdo. No pueden actuarse bajo amenazas, no pueden actuarse bajo presiones a ninguna de las dos partes, ni del empleador al trabajador, ni del trabajador al empleador, para que se dé esa suspensión, del contrato de trabajo. ¿No? Entonces, es importante. ¿Quiénes pueden? Vuelvo a repetir, cualquiera de las dos partes lo puede solicitar la una a la otra. ¿Qué es lo importante? Que ese acuerdo sea voluntario. Y el conceder, finalmente es el empleador el que concede. Así yo lo solicite, pues yo lo concedo, ¿no? Pero ¿qué importa? Que haya un acuerdo entre esas partes. No puede ser impuesto por ninguna de las dos partes, y esa presión, esa decisión no debe ser ni coaccionada, ni en ninguna forma obligar o presionar a ese trabajador con tomar otras medidas frente a que se presente esa licencia no remunerada. Entonces, bajo ese sentido, es importante tener esa precisión.
Cuando se habla, el ministro habla que el ministerio nunca ha autorizado o no va a autorizar suspensiones mayores a 120 días. No ha hecho la claridad de cuando se menciona esos 120 días. No hace una claridad que dice, no, se tiene que autorizar cuando es mayor a 120 días. Lo digo. Con las dos causales que vimos antes, la fuerza mayor o el caso fortuito, o la licencia o permiso no remunerado, son causales que no están determinadas, no dice cuánto tiempo pueden durar. No, una fuerza mayor puede durar una semana, 2 días, 5 días, 2 meses, 7 meses. Puede suceder mientras esté presentando esa fuerza mayor para poder ejecutar ese contrato de trabajo. No, una licencia no remunerada. Vamos, hay mucha gente que pide licencias no remuneradas de estudio y que a veces son por 6 meses, por 1 año. No. Entonces, esos 120 días se establece solamente para una causal específica. Y en lo único que tiene razón el ministro ahí es en decir que no puede o no va a otorgar licencias por más de 120 días. Sencillamente no las va a otorgar porque la ley no se lo permite. Y esa causal es cuando es suspensión de actividades de la empresa o clausura temporal de la empresa. Y es una solicitud que hace el empleador, cuando por cuestiones técnicas o económicas, no, deba presentarse una suspensión de actividades o una clausura temporal de la empresa. Cuestiones técnicas y económicas que no sean de su voluntad, es decir, que no haya intervenido para que se presenten esas cuestiones técnicas o económicas. Así lo establece la norma. Y esa solicitud de permiso no puede ser superior a 120 días. ¿Por qué? Porque si es superior, ahí ya entramos en otro tema que puede ser una causal de terminación del contrato de trabajo, que pues en este momento no vale. No vale referirnos a ella. Pero esa suspensión del contrato de trabajo, esa suspensión cuando es por suspensión de actividades o clausura temporal, no se puede solicitar por más de 120 días. No son prorrogables. ¿No? Esas situaciones se deben solicitar. ¿Qué hace el empleador? Solicita al ministerio, justifica el por qué va a ser una suspensión de actividades o una clausura temporal de la empresa. Si el ministerio estudia esa situación y ve que es viable, sencillamente, antes de eso, a la solicitud, ¿no? La solicitud de esa suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, se debe informar a los trabajadores. No solo la respuesta del ministerio, también la solicitud. Es decir, yo solicito, le informo a los trabajadores y ahí ya estoy cumpliendo con la norma legal. El ministerio, después de estudiar, mirará si accede a la suspensión, caso en el cual pues, el empleador podría suspender los contratos de trabajo hasta por 120 días de acuerdo con la solicitud y de acuerdo con la autorización que el ministerio le dé, ¿no? Hasta por 120 días. El ministerio no se puede exceder de dar una por 130 o 140. Así que es erróneo decir, yo no he autorizado. No, porque nunca lo va a poder hacer, sencillamente porque la ley no se lo permite. Ahí sí debe hacerla, sí tiene que hacer esa, dar esa cosa hasta por 120 días, que es importante tener eso. Claro, entonces ahí es donde debemos tener en cuenta, ¿no? Ahí sí se tiene, si se hace por esa vía, sí se debe tener autorización del Ministerio del Trabajo. Cuando no se da o cuando se pide esa suspensión de trabajo por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa. En las dos anteriores que vimos, la licencia o permiso no remunerado o la fuerza mayor o caso fortuito, no hay intervención del contrato de trabajo, intervención del Ministerio del Trabajo para la suspensión del contrato de trabajo. Hay una cosa importante, como una reflexión final. Yo sé que es importante y es comprensible las medidas que toma el gobierno para tratar de preservar los empleos, pero también es importante conservar las formas de empleos. Hay muchas empresas, muchas, que viven casi al día o la que se haga en el mes para cumplir con sus obligaciones.
no necesariamente tienen ese músculo financiero para seguir pagando a sus trabajadores y no laborar. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, pero no. No. A veces, así como un trabajador depende de su salario, una empresa depende de sus ingresos. Y si no puede trabajar, a veces por una semana, 2 semanas o algo, igual se bajan esos ingresos y no puede cumplir. Y la empresa, para no poder o no caer en incumplimientos, en sanciones, en posibles reclamaciones, vía administrativa o vía judicial, en diferentes formas, a veces debe recurrir a esto. Sencillamente son vías legales que una empresa debe hacer. Y yo creo que el ministerio, amenazando con la fiscalización rigurosa, con esos temas, yo creo que si las empresas toman esa decisión es por una razón. La función de las empresas no es despedir personas o no pagar los salarios. La función de las empresas es precisamente eso, hacer empresa, llegar a crecer o tener por lo menos una visión de crecer. Y además una visión clara de generar empleo. Y si a veces no se puede cumplir con esa misión, tiene vías legales para tratar de mantener esa empresa. Acuérdense, esto va a pasar y estoy seguro que va a pasar. Y en el futuro, ¿qué? ¿Obligamos a las empresas a que paguen a los trabajadores? ¿Que le vamos a hacer fiscalización rigurosa laboral? Finaliza esto y entonces las empresas dicen, oye, estuve pagando un mes, o estuve pagando 2 semanas, o 3 semanas, o un mes, o 2 meses, no sabemos cuánto vaya a durar y ya no puedo seguir funcionando. Sencillamente, ¿por qué? Porque no puedo. Y ahí sí empiezan a haber problemas de desempleo. Garanticémosle también, es comprensible y es entendible, los trabajadores necesitan plata, perfecto, pero también las empresas necesitan subsistir. Y yo creo que las medidas deben ser de parte y parte. 1, para proteger a los trabajadores y 2, también para proteger las fuentes de empleo. Simplemente es una reflexión, simplemente son algunas consideraciones sobre este tema y cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier cosa, esto se subirá en redes sociales, se subirá en YouTube y pueden poner sus comentarios y estaré atento o presto a atender cualquier comentario por parte de ustedes. Muchas gracias.